CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 19 de agosto de 2011, es un agrado que nos acompañe en la entrevista en línea que transmitimos todos los días en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y también a quienes nos escuchan en Grupo Dutriz Radio, GD Radio, que transmitimos totalmente en Internet. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Este viernes queremos cerrar la semana poniendo en perspectiva el análisis de algunos temas de carácter nacional, entre estos la evolución de la administración Funes de la mano del FMLN, el caso de los 9 militares retenidos y el acuerdo de paz, el proceso electoral en perspectiva para marzo del próximo año y otros temas que están en la agenda que obviamente no los puedo enumerar por cuestiones de tiempo, pero vamos rápido. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios el licenciado Carlos Quintanilla Smith, él es ex vicepresidente de la República. Licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de dirigirme a todas las personas que en tiempo real y luego a través de las páginas de la prensa.com SB pueden acceder a esta entrevista. Y aprovecho, William, para felicitarlo. 2 años de estar todos los días, en los días de semana, a través de este mecanismo tan novedoso y que nos permite realmente tener una entrevista a cualquier hora del día. Yo en lo personal debo confesar que cuando salgo fuera del país siempre accedo la entrevista a la hora en que tengo la disponibilidad de hacerlo y eso constituye una maravilla ahora en estos tiempos tan importantes donde la informática está a la orden del día. Bueno, le agradecemos justamente el saludo entonces en el marco de esta celebración que hemos tenido esta semana, licenciado, muy gentil de su parte. Para entrar en materia, hay un tema que me interesa con el que iniciemos, la relación FMLN-presidente Funes, pero sobre todo, licenciado Smith, en el marco de que prácticamente en diciembre, estamos haciendo cuenta, prácticamente en diciembre el FMLN y el presidente Funes en la administración de este gobierno estarán cumpliendo prácticamente 2 años y medio, es decir, habrán agotado el 50% del mandato para el que los eligió el pueblo. ¿Cómo evalúa este gobierno en este periodo, licenciado? Bueno, primero tal vez señalar que por experiencia propia el tiempo en el gobierno marcha velozmente. Cuando uno menos siente, se ha terminado el periodo y ya ve usted, estamos a las puertas de cumplir la mitad del mandato ya en el mes de diciembre, por lo cual el tiempo apremia y lo que no se hace rápidamente se tiene el riesgo de no hacerlo. Y en ese sentido quiero yo tomar 2 años y varios meses de la administración Funes, donde considero de que ha habido bastante tiempo perdido. En primer lugar, porque siempre hay un proceso de conocimiento, de aprendizaje, y más ahora cuando se trata de un gobierno que tal vez, como se ha señalado, ni este gobierno estaba preparado para gobernar, ni el partido o el partido que dejó el poder estaba preparado para hacer oposición. Y por esa razón creo que esto ha sido, digamos, un costo muy grande. Pero al mismo tiempo este gobierno se ha visto emproblemado con crisis económica y otros efectos, digamos, que no son prácticamente propios de la agenda nacional, pero además sumado a temas coyunturales de la agenda nacional que en definitiva estos 3 elementos han provocado que muy poco se haya hecho, tal vez de la oferta electoral que en un momento dado la gente votó por ella. Y esto lo vemos indudablemente con algún desencanto de todos los sectores de la población. Ya ve que usted que a estas alturas todavía la población persiste en señalar los problemas de la delincuencia, los problemas de la economía, el alto costo de la vida, que son los mismos problemas que comenzaron con el gobierno Funes y obviamente era la esperanza que el nuevo gobierno podía solucionar. Ahora, licenciado, justamente por la experiencia, como usted decía, que ustedes tuvieron en el ejercicio del poder, ¿cuál es el periodo crucial en el que se puede comenzar a
hacer cosas concretas en un gobierno? Le pregunto esto porque, bueno, en este país estamos constantemente en elecciones para diputados y alcaldes, luego elección presidencial, entonces, pero ¿cuáles son los momentos que usted tiene como gobernante, por ejemplo, para poder tomar decisiones y que sean cruciales o que marquen, por ejemplo, el camino que va a seguir esa administración? Bueno, a mi juicio, creo que los primeros años son los años claves. Lamentablemente, los salvadoreños no planificamos y por esa razón, cuando inicia un nuevo gobierno, la idea es que este gobierno debería de tener clara cuál es su plataforma, digamos, que lo ha llevado al poder y aprovechar los primeros 2 años de gobierno que de alguna forma marcan alguna especie de luna de miel por todavía el voto popular que llevó a este gobierno, a este candidato al gobierno, y aprovechar esos 2 años, esos 3 años, porque luego el calendario electoral y la coyuntura de los problemas que van surgiendo pueden echar al traste cualquier plataforma inicial. Vea usted en el caso nuestro, el terremoto del año 2000 nos cambió prácticamente las prioridades de aquel momento que habíamos iniciado en el 99. Claro, y esto claro. puede suceder en cualquier momento con cualquier gobierno. Algo que no estaba presupuestado, desde luego. Sin duda. Y de hecho el presupuesto que se tenía era para otro tipo de cosas, no para enfrentar un terremoto. Efectivamente. De acuerdo. Bueno, debo hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios el licenciado Carlos Quintanilla Smith, ex vicepresidente de la República. No le pregunté, licenciado, cuando comenzamos, y fue una pregunta que debía haber comenzado por eso, porque usted está dedicado en este momento al trabajo con su buffet particular, ¿no? Correcto, sí. Y otras actividades académicas. Efectivamente, dedicado al ejercicio profesional, soy miembro y parte de un bufete muy grande, pero además siempre vinculado con la docencia, dando clases de derecho mercantil, claro, y también participando en algunas instituciones no lucrativas como FUSADES, FEPADE, Fundemás, tratando siempre de dar el servicio, que es algo que también llevamos dentro de nosotros. Pero lo está haciendo de manera muy silenciosa, ¿no? Muy silenciosa. O sea, es a su estilo, así es a su manera. Efectivamente, creo que hay que trabajar sin esperar ninguna notoriedad de ningún tipo, porque al final lo que cuenta es el aporte que uno pueda dar. Bueno, perfecto. Dicho esto, volvemos al punto de lo que conversábamos en el segmento pasado, licenciado, y es, me decía usted, durante la administración de ustedes, con el presidente Francisco Flores, enfrentaron el terremoto 2001. Es decir, pero cada administración parece que enfrenta terremotos de cualquier tipo, no necesariamente de infraestructura o un terremoto tectónico, ¿no? Efectivamente. Le decía en el corte comercial, este gobierno, el actual gobierno del presidente Funes con el FMLN, han enfrentado las consecuencias de la crisis económica que se derivó de 2008, que fue la primera recesión económica. Ahora se está hablando justamente de entrar en una etapa similar. No sé si será como consecuencia de la anterior o qué, pero al final se habla de otra recesión. ¿Puede ser eso un terremoto para un gobierno? No, sin duda. Creo que esto da al traste con las proyecciones que a nivel de gobierno se pudieran haber hecho, no solo a nivel de planes, sino que también de ingresos, de gastos, las prioridades. Y vale la pena destacar entonces que en efecto en este momento estamos
a mi juicio, en un momento muy difícil para El Salvador, con un alto endeudamiento, con ingresos que no cubren adecuadamente los gastos del Estado. Recuérdese de que siempre los gobiernos tratan de ofrecer mucho y a veces hay limitaciones de carácter económico, Claro. de tal forma que a mí sí, y lo digo con toda honestidad, me preocupa muchísimo la posición económica del gobierno y del país. Y creo que los ejemplos de los países europeos como Grecia, Irlanda, España, lo mismo Estados Unidos, han violado un principio básico, no solo para gobiernos, sino también para cualquier tipo de personas como nosotros, y es que nadie puede gastar más de lo que gana. Y en ese sentido, me preocupa que en el caso de El Salvador estamos gastando más de lo que los ingresos entran al Estado. Y nos estamos endeudando, y lo hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo. Nosotros incluso, a raíz del terremoto, iniciamos un proceso de endeudamiento para enfrentar la crisis, pero en la medida en que este endeudamiento pueda llegar a ser cancelado con los ingresos del Estado. Ah, claro. Ahora, eso es como en un hogar, licenciado, decir, si una familia gana $700, digamos, de manera colectiva, el esposo y la esposa $700 y se están gastando $800 mensuales. ¿Cómo lo va a financiar esos 100? Pues con la tarjeta de crédito, con el préstamo, ¿En con esa el condición? regalo que le hace su papá o el patrón. Pero es un momento que es insostenible mantenerlo de esa forma. ¿Y ya estamos en esa condición en el país? A mí me parece que sí, que ya estamos, incluso recuérdese que el gobierno se vio en la necesidad de nuevos préstamos para los primeros eurobonos que vencían este año o el año pasado. De igual forma, también me llama la atención que estemos endeudándonos con nuevos préstamos. Fíjese bien que en Estados Unidos, y lo cito porque es un ejemplo importante, el Congreso, los políticos determinaron la necesidad de un techo de endeudamiento. Exacto. Aquí no tenemos techo. ¿Quién dice cuánto es lo que debería de ser lo que El Salvador puede mantener como deuda? Creo que esto da lugar a que se haga un análisis y una discusión sobre hasta dónde el gobierno tiene la capacidad de poder endeudarse. Ahora, pero esto tiene que ver con la falta de una política de endeudamiento. O sea, no hay política de endeudamiento. No hay política de endeudamiento, pero yo creo que el tema tiene que verse desde un punto de vista más integral. No solamente el endeudamiento, sino que los gastos y también los ingresos. De ahí que cuando se habla del famoso pacto fiscal, que ha sido un tema recurrente cada vez que tenemos problemas económicos, se hable de que no es simplemente si hay necesidad o no de poner impuestos, sino que cómo se va a ver la política del gasto, la política de endeudamiento, el crecimiento económico, porque también hay que ver cómo se crece para que efectivamente la economía se pueda desarrollar. Licenciado, si no mal recuerdo, el dato FUSADES ha dicho esta semana de que se está llegando a una deuda total del 53.5%. Debo entender que por ahí anda el dato que está estimando FUSADES. Pero escuchábamos reacciones el día de ayer de don Alex Segovia, el secretario técnico de la presidencia, un poco molesto incluso sobre esas afirmaciones, porque él decía, no sé de dónde sacan esos números. O sea, en todo caso, números más, números menos, el punto es que estamos en una condición crítica. Sin duda, y creo que tanto las proyecciones de FUSADES como las proyecciones que el secretario técnico Alex Segovia pueda hacer, son proyecciones. Y lo importante es que estemos conscientes de que la tendencia a ese crecimiento de endeudamiento, de déficit presupuestario, déficit fiscal, puede llevarnos a una crisis que después sea inmanejable. Entonces a mí me parece que estas son como tarjetas amarillas antes de que se le saque la tarjeta roja, para hacer la analogía con los partidos de fútbol. Y esa tarjeta amarilla debemos verla positivamente como un llamado a que algo hay que hacer para que cuando venga una crisis no digamos que fue por no haber hecho el llamado a que se hiciera lo que corresponde. Es decir, no habría motivo para molestarse por eso. De ninguna forma. A mí me parece de que debe de ser visto como una crítica
muy constructiva y muy de salvadoreños, porque William, a todos nos interesa que nuestro país salga bien, a todos nos interesa que las finanzas del Estado sean sanas, a todos nos interesa que haya crecimiento económico, a todos nos interesa que el gobierno actual de la República, presidido por Mauricio Funes, sea un gobierno exitoso. Perfecto, vamos a hacer otra pausa comercial. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Licenciado Quintanilla Smith, hay dos comentarios que me gustaría leérselos para que usted nos pueda dar su opinión. Roberto Alegría dice, ¿por qué seguir criticando al gobierno? ¿Por qué hablar mal de él cuando está trabajando por todos los necesitados? Lo que deberían de hacer es mejor trabajar junto al gobierno, y más el señor Smith dice que ya sabemos cómo gobernar a un país, o que ya sabe cómo gobernar un país. Esa es una opinión. La otra, de Carlos Quintanilla, dice, este gobierno ha venido trabajando duro y sacando al país adelante de los problemas que lo dejó los gobiernos pasados. Fueron 20 años que el Partido de Arena gobernó y no vimos ningún cambio. Ahora el presidente Funes lleva 2 años y vemos respuestas positivas con su trabajo moderado. A ver, su opinión. Bueno, tal vez comienzo con la última. Mire, creo que es un error y es una frase ya trillada decir que 20 años de gobiernos de Arena no sirvieron para nada. Yo lo único que respondería es, vámonos a 1989, a la fecha en que finaliza el último gobierno de Arena, y veamos en nuestras familias si estábamos mejor o estábamos peor. Creo que el país entero estaba mejor ya cuando comienza el gobierno del presidente Funes, comparado con el momento difícil el cual se heredó en el año de 1989. Por supuesto, se pudieron haber tenido problemas, errores, equivocaciones, y creo que todos debemos de estar conscientes de ello, porque en todo gobierno hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas mejores, hay cosas peores, pero creo que es injusto señalar que realmente el país no avanzó durante las épocas en donde en los 5 años que a mí me corresponde se hizo muchísimo por aliviar los problemas de pobreza y mejorar el desarrollo económico del país. Ahora bien, creo que el nuevo gobierno del presidente Funes ha sido un gobierno de la alternancia, positivo para la democracia, pero creo que, como lo hemos hablado al inicio, el costo del aprendizaje ha sido muy alto. De ninguna forma yo vengo a criticar simplemente por criticar el gobierno actual. Al contrario, me parece que era importante que se produjera la alternancia, y yo, como lo decía antes en el bloque anterior, me interesa, como todo salvadoreño, que este gobierno salga bien. Lo que sucede es que me parece también que algunas políticas, especialmente en la parte económica, en la parte de seguridad, han sido totalmente políticas equivocadas, y la prueba es que todavía los salvadoreños sentimos que en esas dos áreas el país no avanza. Licenciado Smith, colocando en la balanza cuáles son los factores externos, por ejemplo, que han golpeado fuerte a este gobierno y desde luego al país, ¿qué puede ser entonces? ¿La situación económica que vivió el mundo después de 2008? Efectivamente, recuérdese de que tenemos una gran dependencia con los Estados Unidos. Claro. Y si a Estados Unidos le golpeó la crisis del 2008,
sin duda también a nosotros alguna terminación tenemos, comenzando con las remesas que sabemos que vienen de nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior, que dicho sea de paso, fue de las mejores actividades muy satisfactorias que yo desarrollé al acercar a los salvadoreños en el exterior con nuestro país durante mi época de vicepresidente. Pero creo, y retomando el tema, sin duda, este fue un factor muy grave, el tema del incremento del petróleo, que hace que todo se vaya para arriba. El precio de alimentos. El precio. También creo que la inestabilidad provocada por nuestros procesos electorales hicieron que también los niveles de inversión cayeran, porque al principio pues se tenía cierta incertidumbre de cuál iba a ser el papel del gobierno, si iba a adoptar una política más pro Chávez o más pro Lula, y esto pues generó también ciertas dudas que sin duda provocaron algún estancamiento en la inversión y en la producción. Vaya, pero en la parte política, en la parte ideológica ya está claro. O sea, el presidente Funes no está caminando por el socialismo del siglo XXI ni de la línea del presidente Chávez. Correcto. Pero hay un FMLN que sí está caminando por otro lado. Pero bueno, pero el asunto es que el presidente Funes en ese punto sí se ha mantenido. Sí, pero fíjese de que yo comento que el presidente Funes ha mantenido un error que le ha dado réditos políticos, pero le ha dado, digamos, un problema de tipo económico, y es que no ha sabido inyectar una palabra clave para el desarrollo económico, que se llama confianza, porque a través de las continuas luchas y enfrentamientos que ha tenido con el sector privado, ese ha sido el mayor desestímulo para, digamos, promover la inversión nacional y extranjera, y eso, si bien le ha dado réditos políticos, porque a la gente ha visto de que es una persona con mucha definición y decisión, obviamente ha provocado un estancamiento en el sector económico del país, evitando así que hayan nuevos proyectos de inversión. O sea que entonces el tema, la palabra confianza está en manos del presidente de la República. Totalmente. Enviar las señales. A mí me parece que sí. Es más, debo reconocer que en los últimos meses se está comenzando a generar esa confianza. Me ha parecido muy positivo el hecho de que el presidente Funes haya mantenido algunos encuentros con los sectores privados del país. Por primera vez, Fusades ha sido invitado a unas reuniones en Casa Presidencial y hemos estado participando, dando ideas, proponiendo soluciones, que obviamente no significa que sean las que deben de tomarse, pero por lo menos se inicia un proceso de apertura y de diálogo para los efectos de provocar esa confianza. Y por eso hemos apoyado y creemos que es una buena iniciativa el apoyar el asocio para el crecimiento, porque creo que contiene muchas medidas que van a aliviar sin duda el tema económico y le van a generar confianza no solo a los inversionistas y empresarios locales, sino también a los extranjeros. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, interesante, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
licenciado, entonces me decía que ve algunos pasos positivos en términos de esa confianza que ustedes esperarían del presidente Funes, que está en esa clave, la palabra clave está en manos del presidente Funes, me decía, pero ya ustedes ven señales positivas. Ahora, esto debe ser interesante porque ya está confirmado que prácticamente estamos a las puertas de un segundo proceso recesivo en la economía a nivel mundial, y desde luego El Salvador no se queda a la margen de esto, o sea que sí es importante tener, pienso, algunos principios, pasos claves en el tema de la unidad del país. Claro, no, sin duda, nosotros y yo en lo personal lo veo muy bueno. Yo repito, hemos sido, y hablo como miembro de la Junta Directiva de FUSADES, invitado a reuniones, hemos hecho una ronda de visitas a ministros a raíz de la nueva Junta Directiva que tomó posesión ahora que la preside don Francisco de Sola, y hemos visto mucha receptividad. Y por supuesto, de parte nuestra, hemos también ofrecido nuestra total cooperación y apoyo, porque, repito e insisto, a todos nos interesa que el gobierno salga bien y que el país se desarrolle, y por ello creo que el papel del empresario, del profesional, es un papel que tiene que abonar. Por supuesto que los políticos tendrán sus diferencias sobre los mecanismos, sobre la forma de promover las políticas públicas, pero creo que los sectores de la sociedad civil estamos comprometidos con el país y no con un gobierno en particular. Licenciado, ¿puede estar preparado el país para enfrentar otro proceso recesivo en la economía? Creo Digo, que, porque, perdón, sí. porque, por ejemplo, escuchábamos estuvo con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva y acá nos reveló que el Producto Interno Bruto se esperaba que creciera este año a 2.5, entonces ahora se está ajustando la cifra, que lo más seguro sea a 2. Otros economistas particulares dicen, bueno, que ellos que son más escépticos dicen quizás creceremos al 1.5 en la economía. Pero bueno, el punto es que el presidente del Banco Central de Reserva sí acepta de la situación, dice él que a nivel mundial la primera recesión, después de la primera recesión prácticamente el mundo quedó desarmado para poder hacer frente a una segunda etapa, y que esa es la situación en la que todo el mundo está en este momento, incluyendo a El Salvador. El secretario técnico de la presidencia es un poco más optimista en medio de esto, pero sí estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Yo sí creo que es muy delicado, y por eso celebro que ahora se esté poniendo en el tapete de la discusión la necesidad de estar preparado para lo que nos pueda impactar en El Salvador. Y por ello me parece que el tema de un ajuste fiscal, de medidas que puedan servir no solamente para aliviar el problema de la deuda, el problema de los gastos, sino también cómo acelerar el crecimiento. Hay una palabra clave que nos puede ser, o que puede ser la salvación para que podamos salir de este problema, y eso es crecimiento. Por eso es que usted habla del crecimiento del 2.5, ahora a menos del 2, porque El Salvador necesita crecer, y al decir crecer significa producir, generar empleos, generar dinamismo económico. Eso no ha ocurrido en los últimos años, pero hay que ver cómo se hace. Por eso hablaba palabra confianza, palabra incentivo, reducción de gastos de parte del Estado, estímulos para la producción. Creo que eso es vital ahora que tenemos tratados de libre comercio, tenemos apertura económica, pero si eso no lo podemos aprovechar con lo que producimos, porque no lo producimos o porque producimos muy poco, entonces se nos cae al traste todo el esquema que tenemos para poder crecer. Por eso insisto, perdone, que el tema del proyecto del Asocio para el Crecimiento, que ya nos lo presentó el secretario técnico Alex Segovia, nos parece genial, nos parece excelente, con el apoyo de los Estados Unidos, y creemos que bien llevado esto puede ser el punto de inflexión hacia un proceso de crecimiento económico. Ahora, en el marco de un poco del periodo de confrontación que hubo en los meses anteriores, sector privado con el presidente Funes, algunas declaraciones, algunas palabras subidas de tono, se llegaba a percibir como que desde la parte del Ejecutivo había una percepción de que los empresarios en este país más estaban interesados en que la situación no caminara bien, porque el gobierno que está en este momento no es de la simpatía de los empresarios.
no ha caminado por ese lado la situación, o sea, los empresarios tampoco han estado en ese camino, licenciado. No, a mí me parece que no. Mire, yo creo que los empresarios lo que les interesa es que hayan políticas claras, que haya confianza, que haya certidumbre y que hayan reglas claras. Y por supuesto, el empresario lo que va a pretender siempre es que dentro de estas reglas claras, las políticas públicas sean para promover el desarrollo y no políticas públicas que tiendan a amordazar o a controlar o a provocar excesivas regulaciones en la actividad económica del Estado. Y creo que al encontrar un punto intermedio en esos aspectos, creo que el empresario lo que tiene que hacer es lo que sabe hacer, que es producir y hacer desarrollo económico. Bueno, en el marco de lo que estamos hablando, tenemos en perspectiva también en las elecciones de 2012 para diputados y alcaldes. Me interesaría que habláramos porque al final todo está vinculado y todo este tema de certidumbre o incertidumbre también se ve empañado por un proceso electoral. Viene una posible recesión económica y estamos prácticamente en elecciones. Hablemos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos escribe acá Fermín Armando Nieto Alfaro, dice, pregúntele qué piensa de que los políticos están por encima de cualquier ciudadano y que serán más protegidos que el ciudadano común. ¿Por qué no, preguntan, dice, por qué se protege tanto entre ellos? ¿Es que tienen miedo que el pueblo los juzgue por incompetentes? Creo que el amigo que manda este mensaje tiene toda la razón al señalar que no pueden los políticos estar por encima de nadie. Y yo creo que es parte del proceso de maduración de nuestra democracia. Ahora hemos visto que los políticos han, digamos, tomado a veces muchos beneficios, muchas ventajas, pero paralelamente hay una sociedad civil que está observando y que a través de los distintos mecanismos de transparencia y comunicación puede detectar esos abusos al cual se refiere. Y por ello creo que es parte de los pesos y contrapesos que tiene que haber en toda democracia. Ahora, yo creo que esto nos lleva a hablar un poco del tema de participación electoral, participación ciudadana, reformas electorales, licenciado Quintanilla Smith, lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta discusión que se ha abierto sobre voto por bandera o voto por la figura del personaje, por el candidato, listas abiertas, no bloqueadas, toda esa discusión que hay, candidaturas independientes o no partidarias. ¿Cuál es el análisis suyo sobre esto? ¿Es necesario que entremos ya a ese tipo de aplicación de posibilidades para que la gente tenga mejor participación dentro de un proceso electoral? A mí me parece que sí, y yo creo que hay que aplaudir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que rompió ese paradigma y que estableció la necesidad de que pudieran haber candidaturas independientes y que hubiera un proceso en el cual el ciudadano pueda saber con certeza a quién está eligiendo. Por esa razón, creo que el tema electoral ha comenzado a cambiar y esto nos lleva a pensar que efectivamente debería de haber un acercamiento mayor entre el elegido y el elector. Y por esa razón
a mí me parece positivo que no elijamos estrictamente por bandera, sino que también podamos elegir por la persona que creemos que nos puede representar en la Asamblea Legislativa. Creo que en el campo político se están dando muchas transformaciones. Hay una presión muy grande de la población hacia una reforma electoral, leyes electorales, ley de partidos políticos, y creo que todo eso es positivo y abona a la democracia. Ahora, pero hay muchas resistencias. Sin duda. Digo, porque por ejemplo en el caso de las candidaturas independientes, esta semana estuvo con nosotros Félix Ulloa, que es uno de los principales impulsores de este tema de candidaturas no partidarias, de voto por personajes y no por banderas en el caso de las elecciones. Y bueno, me decía que él ha recurrido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia esperando que se resuelva sobre el último decreto, donde finalmente ha habido un manejo un poco retorcido de la Asamblea Legislativa sobre esos temas. O sea, las resistencias y viene justamente de la mayoría de partidos políticos. Claro, pero es muy lógico entenderlo así porque nadie quiere cambiar su statu quo. Los políticos, los partidos están muy cómodos con el sistema que han mantenido y que ha mantenido vigente el país en los últimos años, y por supuesto cualquier cambio hay una lógica resistencia a aceptarlo o a hacerlo, pero creo que ahí es donde viene la presión de la sociedad civil y por supuesto actores que antes no teníamos como la Corte Suprema de Justicia, claro. Y me parece que vamos en ese proceso, en ese camino. Esto sin duda ha cambiado bastante el escenario político del país. Vemos dos partidos que han sido, digamos, condenados a su terminación porque así la ley lo disponía, pero también aplaudimos la iniciativa de estos dos partidos a iniciar procesos para tener nuevos partidos que puedan sucederles. Esto implica un respeto a la institucionalidad del país y un respeto a la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, pero las resistencias de las que yo le consultaba, por ejemplo, ¿tiene mucho que ver o no con el hecho de que hay mucho político, mucho personaje dentro de los partidos políticos que ha hecho una forma de vida, claro, modo viviendo dentro de los partidos políticos? ¿Ese será el principal problema y que se enquistan tanto que no quieren dejar el poder? Ese es uno de los problemas, pero otro de los problemas son las ventajas que el sistema les ha dado, porque creo que a veces hay políticos, y creo que de todo hay en la viña del Señor, claro, pero creo que se ha perdido la visión de que primero tiene que ser el país y los intereses nacionales, y hasta después los intereses particulares o de su partido político. Y creo que aquí ha sido siempre al revés. Primero los intereses del partido que me llevó, segundo los intereses personales, y luego veremos qué sucede con los intereses del país. Si acaso alcanza. Si acaso alcanza, sí. Pero creo que yo soy optimista y creo que vamos hacia un camino adecuado. Vea, y lo pongo como referencia, esto del tema del decreto 743, lo que sirvió fue para mostrar de que ya comienza el germen de la organización de la sociedad civil. Y vimos cómo toda una sociedad civil protestaba y daba a conocer su opinión en contra de este decreto. Esto es un primer momento y yo voy a pensar que en lo sucesivo esas presiones sociales van a ser elementales para perfilar la conducta que deben de tener nuestros políticos y nuestros partidos políticos. Perfecto. Hacemos otra pausa. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En el muro de Facebook, bueno, hay más participaciones. De hecho, Yanira Sondi, que es escritora de este país, ha escrito algo que se llama Gobierno y Paz Social. Leo solo un pequeño parrafito porque es bastante extenso. De hecho, les sugiero a ustedes que visiten nuestra página William Meléndez en línea para que ahí en Facebook puedan ver todo el escrito de ella. Dice, veo a los nobles paladines, los políticos, esos que desfilan siempre en el abanico social de la providencia. Veo sus torres de marfil, el elefante inmenso del gobierno, el Estado con su inmortal injusticia, la nación con su vida descompuesta. El ritmo acelera su arrogancia y para quienes no bajamos el rostro es el castigo. Bueno, interesante, pero está ahí puesto en Facebook. Bueno, quiero felicitar a Yanira por estar siempre en las letras. Debo señalar que fue una distinguida alumna en la Facultad de Derecho y me alegra muchísimo los éxitos que ella ha venido teniendo como una mujer de letras y por supuesto como una abogada. Bueno, decía, el escrito es bastante extenso, pero bueno, se los recomiendo, está ahí en William Meléndez en línea en Facebook para que ahí puedan encontrar ustedes y leerlo tranquilamente después. Bien, volviendo sobre los temas entonces, licenciado Quintanilla Smith, ¿cómo se ve la elección? Bueno, estaba pensando un poco en la elección de 2012, pero por la figura que pienso que analicemos, pienso más en 2014. En las elecciones pasadas, para 2009, mucha gente se preguntaba si el partido Arena, y en este caso el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, en ese momento, iba a tener la valentía, decían algunos, de poder reconocer resultados electorales adversos y transferir en un momento determinado el poder a un partido como el FMLN, en este momento de la mano del presidente Funes. Ese fue un acto importante que iba en la línea de la consolidación del proceso de paz incluso, pero ¿será que para 2014, licenciado, podemos, o lo visualiza usted así, vemos a un FMLN que pueda tener esa misma valentía también y esa misma aceptación de decir en un momento determinado, si pierden elecciones, transferir el poder a Arena o a otro partido político? Bueno, yo esperaría que así, porque esas son las reglas y lo del juego de la democracia. Es más, me parece de que la alternancia será siempre importante y dependerá sin duda del voto de los salvadoreños en avalar o no el resultado de 5 años de gobierno. Por lo menos me parece que en este momento la situación es bastante difícil de predecir. Sin embargo, me parece que debido a que los problemas del país persisten y por supuesto la delincuencia, el tema económico, son problemas que afectan a la población, me parecería que se está planteando un escenario adecuado para que nuevamente pueda haber una alternancia en el 2014 y sin duda yo esperaría que el FMLN y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ahora representante del FMLN, también continúen con este proceso de reconocer los resultados cualesquiera que sean y entregar, digamos, los resultados de ganador al que resulte de las elecciones de ese año. Bueno, de hecho me llamó la atención una declaración que dio el presidente Funes en México a Blanche Petrich, una reconocida periodista de un periódico de izquierda de La Jornada, donde él admitía, el presidente Funes, que el pueblo iba a terminar decepcionado con él. Bueno, era no sé si fue un arranque de sinceridad o qué finalmente, pero hubo ahí, parece, una aceptación de que la situación no es tan fácil. Sin duda, pero creo que también el presidente Funes no puede echarse a sí mismo la única culpa. Creo que también el partido que lo llevó no solamente tiene una responsabilidad importante, sino que además en muchas carteras, especialmente las relacionadas con el tema de seguridad, son exclusivamente de responsabilidad del FMLN. Entonces, creo que esa sinceración a la cual usted habla no solamente es del presidente Funes, sino que debería de ser del partido FMLN, que quiera o no quiera, o lo diga cuando le conviene y no lo reconoce cuando no le conviene,
debemos aceptar que es el partido de gobierno. Bueno, de hecho, en seguridad, por ejemplo, llama la atención que el año pasado, en términos de ejecución del presupuesto, no se ejecutó el 100% del presupuesto. Y uno se queda preguntando, bueno, si es una de las carteras sensibles por lo que está ocurriendo en el país, con 12 homicidios diarios, uno pensaría que se invierte el 100% del presupuesto, pero no ha ocurrido. Lo cual denota, digamos, una ineficiencia, porque sin duda el no ejecutar recursos que ya están presupuestados, lo que denota es ineficiencia e incapacidad en la ejecución presupuestaria, y eso solo le compete a los funcionarios responsables. Pero quiero, ya que usted ha tocado el tema de los muertos, me preocupa muchísimo el tema también de los estudiantes que han venido siendo asesinados. Ya está superando los 100. Y me preocupa porque los estudiantes son el futuro de nuestro país, pero no solamente lamento el fallecimiento de los estudiantes que han perdido su vida, sino el efecto psicológico que alrededor de ellos queda en las escuelas. Es decir, ya yo como padre, ya no digamos el estudiante en sí mismo, me daría mucho temor el no saber qué va a ocurrir con mis hijos al mandarlos a la escuela, y eso genera un problema emocional muy grande que sin duda puede repercutir en el futuro. Pero bueno, estamos hablando de dos temas esenciales, economía y seguridad pública, que han sido el talón de Aquiles en las pasadas administraciones. Claro. Incluso cuando usted estuvo con el presidente Francisco Flores, ¿no? Ya era economía y seguridad pública lo más sensible. Siempre han sido los más sensibles, pero creo, y no quiero que se vaya a pensar que aquella frase que todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que no habíamos llegado a los niveles que actualmente existen. Fíjese usted, yo era responsable de la promoción de inversión extranjera. Claro. Yo le puedo recordar las inversiones de Calvo, la inversión de Decamerón, la inversión de Dell, que vino, la creación de todos los call centers. Eso fue en el periodo nuestro, cuando creamos Proesa, que yo tuve el privilegio de presidir. La industria de call center no existía, la creamos en nuestra administración, o sea, habían condiciones, digamos, mejores, y por supuesto se logró que viniera y se generara empleo en el país. Y hubo continuidad con Ana Vilma de Escobar, ¿no? En esa materia. Hubo continuidad, aunque, digamos, ya no con empresas símbolo o tan representativas, a pesar de que en esa época vinieron algunas que ya habían venido siendo preparadas por la administración anterior, como Jumex, como la empresa brasileña de textiles, etc. Bueno, pero ya no vimos asumiendo a la figura del actual vicepresidente Salvador Sánchez Serén asumiendo ese papel, o sea, no, ya él convertido en ministro de Educación. Exactamente. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que dediquemos los últimos minutos para hablar un poco sobre cómo se ve el Partido Arena. Regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, 5 minutos nos quedan, licenciado, para hablar un poco sobre cómo ve el Partido Arena. Me comentaba en el corte comercial que usted no está activo dentro del Partido Arena. Tiene rato de estar... Efectivamente, prácticamente desde que yo ejercí la vicepresidencia, me desligué totalmente del partido, y una vez que terminé mi periodo, prácticamente no he tenido
ninguna, más bien cero participación, ni tampoco asistencia en eventos de Arena. Bueno, No, pero es interesante porque eso nos puede dar Claro. una opinión suya mucho más fría, más reposada, más desde afuera. Ya que estuvo adentro, ¿cómo ve al Partido Arena en este momento, de la mano del expresidente Cristiani? Bueno, tengo que reconocer que ha habido un proceso, digamos, de reestructuración muy importante y se han venido, digamos, recuperando mucha vivencia y además de eso mucha participación. Sin embargo, creo que todavía hay mucho camino que recorrer y me parece que ha sido errático en algunas cuestiones. Me parece totalmente errática, por ejemplo, la posición que tomaron cuando aprobaron el decreto 743, aunque claro. después hayamos Sí. aplaudido que hayan rectificado. Sí. Pero es totalmente inaceptable de que esto haya ocurrido. Y por supuesto, no solamente es inaceptable, sino también tampoco se dedujeron responsabilidades de por qué se hizo. Y creo que ha venido trabajando adecuadamente, pero creo que todavía hace falta el surgimiento de un liderazgo. El presidente Cristiani, como presidente del partido, ha hecho lo que se le encomendó, que fue ordenarlo, volverlo a la calma después de ese periodo tan tumultuoso que lo presidió Claro. Tony Saca, pero creo que lo ha hecho y lo ha hecho adecuadamente. Pero llega un ya momento en que hay que hacer relevo. a estas alturas ya debería de haber habido ese relevo. Y creo que cuando lo tomó el presidente Cristiani, sin duda sí lo visualizó, pero el problema es quién es el que va a tomar ese relevo. No ve usted a nadie. No vemos, digamos, figuras con un gran liderazgo. Puede ser que existan, puede ser que alguno de los miembros del COENA lo sea, pero mientras no tome esa responsabilidad, la participación queda todavía como una participación de equipo colegiado y no una participación de un líder que puede unir no solamente al partido, sino que a los sectores conservadores del país. ¿Y esa transición debería ocurrir antes de las elecciones o posterior a las elecciones? ¿Debe ser ya? A mí me hubiera gustado que fuera antes. Sin embargo, por los tiempos electorales, claro. veo que va a ser hasta después, porque sin duda en este momento tal vez la mayor actividad es escogitar a los candidatos alcaldes y diputados, formar las estructuras no solo departamentales, sino también municipales y locales, y creo que esto va a distraer un poco la atención sobre quién debe de tomar el verdadero liderazgo. Y debe de ser alguien con cara fresca. Me preocupa que siempre el partido haya llegado a tener que recurrir a personajes históricos, porque lo que había caracterizado al gobierno de Arena cuando llegó Freddy Cristiani, después que lo sucedió Armando Calderón, cuando nosotros llegamos, cuando llegó incluso Tony Saca, fue el relevo generacional, fue la presencia de gente que no había tenido participación tan activa en el pasado y que le daban un refresco al gobierno. Y eso fue el éxito y la razón por la cual durante 4 periodos Arena ganó elecciones. O sea, ¿sí se requiere de un relevo generacional? Sin duda alguna, un relevo generacional que dé la presencia de gente fresca, de gente que, digamos, quiere ver hacia el pasado y que no tiene nada, quiere ver hacia el futuro y no tiene nada sobre el pasado. Recuérdese que en nuestro país las elecciones se ganan por una palabra, tomando en cuenta una palabra clave, y es esperanza, la esperanza de un cambio. Y obviamente una persona fresca puede dar más ese sentido de esperanza de cambio que la población espera cuando va a votar. ¿Y cómo se ve el Partido Arena o cómo lo ve usted hacia afuera? Es decir, ya en la participación electoral. Ayer escuchábamos alguna declaración de Jorge Velado en Radio Cadena Sonora. Entiendo que él ahí sí decía de que ya a estas alturas, en términos de encuesta, el Partido Arena ya está por arriba del FMLN. No sé si es en el caso de diputados y alcaldes, pero en términos generales ese fue el planteamiento. ¿Cómo lo ve usted al Partido Arena? Bueno, creo que las cifras que menciona Jorgito Velado tienen toda, digamos, la lógica, porque sin duda, por un lado,
el FMLN tiene que aceptar el desgaste del poder y el desgaste de no haber podido impulsar las políticas económicas y de seguridad que la población está esperando. Y por otra parte, Arena, pues siendo oposición, tiene la oportunidad de hacer planteamientos y de volver a generar esperanza entre la población, porque creo que la población va a recapacitar de que los 20 años que tanto han sido criticados no fueron del todo malos, sino que al contrario habían mejores condiciones en algunos aspectos que los que ahora estamos viviendo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Ojalá que no sea esta la primera y última, sino que lo tengamos más adelante. Para mí un gran gusto, William. Cuando usted lo desee, con mucho gusto estaremos para comentar los temas de coyuntura nacional o cualquier otro que esté al alcance de nuestras capacidades. Gracias, licenciado. Muy amable. Muchísimas gracias. Bien, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen durante el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.